Ahora mismo, el mundo está conteniendo la respiración y la mayoría de las personas que ven las noticias no tienen idea de por qué deberían tener miedo. Un alto el fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán acaba de aparecer con 2 semanas de pausa y cada presentador lo trata como una vuelta de victoria. Pero aquí está la cuestión. Este alto el fuego puede no ser un final en absoluto. Puede ser el comienzo más silencioso y peligroso que hemos visto en una generación. Si estás aprendiendo algo aquí, por favor suscríbete. Muchos de ustedes saben lo que ha estado pasando con el canal. Si deseas apoyar, hay un enlace en la descripción. He pasado meses investigando lo que viene entre 2026 y 2030 y lo puse todo en un ebook llamado The Next Global Shift: How to Stay Ahead of Economic Collapse and War, las economías, los conflictos, los movimientos que necesitas hacer. Si quieres mi ebook, enlace en la descripción. Para entender lo que realmente está pasando, tienes que retroceder más allá de febrero de este año, porque este momento no apareció de la nada. El acuerdo nuclear de 2015, el JCPOA, colapsó cuando Trump retiró a Estados Unidos en 2018. Desde ese punto en adelante, Irán y Estados Unidos se rodearon como dos luchadores que saben que la campana está a punto de sonar. Las conversaciones se estancaron, las tensiones aumentaron y luego, en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lucharon lo que la gente ahora llama la Guerra de 12 días, enviando bombarderos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes antes de que un alto el fuego llegara el 24 de junio, mediado por Estados Unidos y Qatar. El mundo también exhaló en ese momento y se dijo a sí mismo que la crisis había terminado. Lo que nadie esperaba fue enero de 2026. Las fuerzas de seguridad iraníes se volvieron contra sus propios ciudadanos durante el mayor movimiento de protesta que el país había visto desde la Revolución Islámica de 1979, matando a decenas de miles de personas en las calles. La respuesta de Trump llegó rápido: la mayor acumulación militar estadounidense en Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003. A mediados de febrero, Estados Unidos e Irán se sentaron nuevamente en una mesa de negociación. Conversaciones nucleares indirectas a través de Omán, y el ministro de Asuntos Exteriores de Omán dijo públicamente que se estaba logrando un progreso real. Trump lo llamó algo con lo que no estaba satisfecho. Las conversaciones se disolvieron. La decisión, resultó, ya se había tomado en otro lugar. Llegó el 28 de febrero de 2026 y a las 6:35 de la mañana, UTC, el Comando Central de Estados Unidos anunció ataques aéreos contra Irán, casi 900 de ellos comprimidos en 12 horas. Los estadounidenses nombraron su operación Epic Fury y los israelíes la llamaron Roaring Lion. Juntos lanzaron bombarderos furtivos B-2, B-1 Lancers, B-52 Stratofortresses, misiles Tomahawk y lanzadores HIMARS contra un país que había estado bajo sanciones durante 45 años. 9 minutos después de que comenzaron los ataques estadounidenses, a las 6:45 UTC, los aviones israelíes lanzaron lo que describieron como ataques de decapitación. Yali Kham, de 86 años, líder supremo de Irán desde 1989, murió en su complejo junto a su hija, su yerno, su nieto y su nuera. Siguieron 40 días de duelo nacional. Kham no fue el único. El ministro de Defensa iraní murió en esos ataques. El comandante del IRGC, el secretario del Consejo de Defensa, 4 altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron la muerte de 7 altos líderes de seguridad iraníes antes de que saliera la advertencia. En algún lugar del sur de Irán, cerca de Bandar Abbas, una escuela de niñas fue alcanzada, causando aproximadamente 170 muertos. La explicación de Estados Unidos e Israel fue que la escuela estaba junto a una base militar y que un misil de defensa aérea desviado provocó el impacto. Irán lo calificó de deliberado.
Al anochecer, la Media Luna Roja iraní informó de 201 muertos y 747 heridos en 24 provincias. Y la represalia de Irán ya estaba en el aire. Drones y misiles balísticos dirigidos hacia Israel y hacia bases estadounidenses en Bahrein, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, con un dron alcanzando la base británica Akrotiri en Chipre y misiles siendo derribados sobre Turquía. 3 miembros del servicio estadounidense murieron ese día. Las primeras bajas de Estados Unidos en el conflicto y la guerra había comenzado por completo e irreversiblemente. Lo que la mayoría de las personas en Estados Unidos no percibió en absoluto fue el estrecho de Hormuz, una vía marítima de 33 kilómetros en su punto más estrecho, por donde fluye aproximadamente el 20% de todo el suministro mundial de petróleo cada día. Irán lo cerró y las cifras lo dicen claramente. El 26 de febrero, 2 días antes de que comenzara la guerra, AAA registró el promedio nacional de un galón de gasolina regular en 2,98. Para abril de 2026, esa cifra había superado los $4 por galón por primera vez desde agosto de 2022, un aumento de casi el 39% en unas 5 semanas, con el petróleo crudo superando los $100 por barril. El primer ministro de Japón advirtió públicamente que un estrecho cerrado agotaría el suministro de petróleo de su país en 8 o 9 meses, colapsando su economía. India obtiene el 60% de su petróleo de esa región, China el 40%. Nada de esto es un problema aislado de Oriente Medio. Llega a tu tanque de gasolina, a tu factura de alimentos, a tu costo de calefacción. Reemplazar a Camina resultó ser la parte que más debía preocupar a todos. La Asamblea de Expertos de Irán nombró a Mojtaba Kham, de 56 años, hijo del líder fallecido, como nuevo líder supremo, y Trump lo calificó como una elección inaceptable casi de inmediato. Lo que los analistas destacaron fue el detalle clave. Mojtaba mantenía estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria y tenía la reputación de ser incluso más hostil hacia Estados Unidos que su padre. Su declaración inicial como líder supremo fue mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Este no era un Irán más moderado emergiendo de los restos de su antiguo liderazgo. Era uno más duro. A principios de abril, el costo del conflicto se había acumulado en cifras que exigen atención. Irán había lanzado más de 5.000 drones, más de 2.000 misiles balísticos y más de 50 misiles de crucero, según estadísticas del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Qatar, uno de los principales productores de gas natural del mundo, anunció que tardaría años en restaurar su producción después de que los ataques iraníes destruyeran su infraestructura energética. Las naciones árabes del Golfo, que habían pasado décadas construyendo reputaciones como centros seguros, ricos y estables para los negocios globales, vieron esa reputación desvanecerse en tiempo real. Luego llegó el 7 de abril de 2026. Trump publicó en Truth Social antes de su plazo de las 8:00 p.m. hora del este, y sus palabras fueron textuales. Toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás. Los demócratas del Congreso lo calificaron como un posible crimen de guerra. El Papa León XIV, el primer papa estadounidense, se presentó en la Plaza de San Pedro y pidió paz, describiendo los ataques contra infraestructura civil como una señal del odio, la división y la destrucción. Menos de 2 horas antes de que expirara ese plazo, Pakistán negoció un alto el fuego con el gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif, actuando como intermediario entre Washington y Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, agradeció públicamente a Sharif. Entre bastidores, China dio el empujón final que llevó a Irán a aceptar. La publicación de Trump en Truth Social decía: "Este será un alto el fuego bilateral". La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre una paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio.
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el acuerdo y reivindicó la victoria al mismo tiempo, declarando que casi todos los objetivos de guerra habían sido alcanzados. Los mercados reaccionaron en minutos. El petróleo Brent cayó más de un 13%, situándose en 94,74, y el Dow Jones subió 1.300 puntos, su mejor sesión desde abril de 2025. Pero aquí está el asunto de ese respiro. El fuego comenzó a agrietarse antes de que la tinta se secara. Líbano se convirtió en la línea de fractura casi de inmediato. En cuestión de horas tras el anuncio, la oficina de Netanyahu confirmó que el gobierno de Israel apoyaba la decisión de Trump de pausar los ataques contra Irán durante 2 semanas, y luego añadió una frase que lo cambió todo: el alto el fuego no incluía a Líbano. Israel lanzó la Operación Oscuridad Eterna contra Hezbolá ese mismo día, su mayor ataque desde el inicio de la guerra, dejando 254 muertos en todo Líbano y unos 65 heridos, con 92 de esas muertes concentradas en Beirut. Para el 8 de abril, al menos 182 personas más murieron en el centro de Beirut por ataques israelíes que cayeron después de que el fuego supuestamente ya estaba activo. Irán respondió amenazando con atacar a Israel si no se detenía la ofensiva en Líbano. Un informe de medios iraníes señaló que la reapertura del estrecho de Hormuz, la base real de todo el acuerdo de alto el fuego, había sido suspendida debido a esos ataques en Líbano. Shehbaz Sharif, el hombre que construyó este acuerdo, condenó públicamente las violaciones y pidió a todas las partes ejercer moderación y respetar el alto el fuego durante las 2 semanas acordadas para que la diplomacia pueda tomar la iniciativa. Y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió una declaración que merece leerse lentamente. Nuestras manos están en el gatillo y en el momento en que el enemigo cometa el más mínimo error, será respondido con toda la fuerza. Debajo de todo esto hay una cuestión nuclear, sin resolver e inamovible. Todo el uranio altamente enriquecido de Irán permaneció dentro del país, probablemente enterrado en los sitios de enriquecimiento que los bombarderos estadounidenses atacaron durante la guerra de 12 días del pasado junio. Trump declaró que Estados Unidos trabajaría con Irán para excavar y retirar ese uranio, y Irán no ofreció ninguna confirmación de ese plan. Trump y Netanyahu exigieron el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y la propuesta de paz de 10 puntos de Irán, el documento que Teherán presentó como sus condiciones para el alto el fuego, rechazó esa exigencia de forma rotunda. Lo que inició todo este conflicto, aquello que todas las conferencias de prensa citaron como justificación para casi 900 ataques en una sola mañana, sigue completamente sin resolver. Nada de eso importó al presupuesto del Pentágono, que llegó a más de 200.000 millones en financiación adicional para la guerra, una cifra que indica que el gobierno de Estados Unidos no está preparando un conflicto corto. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, dijo al Senado que las capacidades militares convencionales de Irán han sido en gran medida destruidas, y luego añadió la parte que la mayoría de titulares omitió: el régimen parece intacto. Esto es lo que esta guerra ha costado a quienes menos voz tuvieron en ella. En todo Líbano, más de 600 personas han muerto y más de 1 millón han sido desplazadas. Más de una sexta parte de toda la población del país ha sido desarraigada. El jefe del FMI advirtió que cada aumento del 10% en los precios de la energía en 2026 se espera que eleve la inflación global en casi medio punto porcentual. Eso significa que tus costos suben incluso si los misiles no caen cerca de ti. 2 semanas. Esa es la ventana. Este alto el fuego abrió 2 semanas para que 2 bandos que declaran victoria total se sienten a negociar algo permanente, con un nuevo líder supremo iraní más hostil que el anterior, con Líbano ardiendo activamente pese al acuerdo.
con la reapertura del estrecho colgando de un hilo y con una solicitud de financiación del Pentágono de $200.000 millones, sugiriendo en silencio que alguien en Washington ya ha planeado lo que viene después. El secretario general Antonio Guterres instó a ambas partes a respetar el alto el fuego y expresó la esperanza de que se extienda. El mundo está observando y la pregunta nunca fue realmente si el alto el fuego se mantendría. La pregunta es cómo se ve el mundo cuando no lo hace. Este es el video de hoy. Si quieres mi ebook, enlace en la descripción. Nos vemos luego.